Desde la subcomisión DOHAT de la Sociedad Argentina de Pediatría le damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos de tanta concurrencia en esta tarde de hoy. Tenemos el gusto de compartir este webinar con la doctora Elisa Sebral, quien disertará acerca de los efectos del consumo de alcohol en la línea gónado-germinal, el impacto en la gestación y la descendencia. La doctora Elisa Sebral es investigadora independiente del CONICET, docente de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, directora del Laboratorio de Reproducción y Fisiología Materno-Embrionaria del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental Aplicada. Es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida, doctora Sebral, y puede iniciar su presentación. Muchas gracias. Le damos un espacio para que la doctora pueda compartir. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a presentar entonces el tema, como bien me ha presentado la doctora Gisela, efectos del consumo parental, le agregué parental, de alcohol en la línea gonado-germinal e impacto en la descendencia prenatal. La presentación. Disculpen que por ahí es lento. Recién se veía bien, si no, A ver, tenerla de ¿se ve costadito. bien en este momento? Se ve la primer placa. Sí, estoy pasando, pero por ahí, a ver si es. Ahí. Bueno, los objetivos de nuestro laboratorio y nuestra línea de investigación están enmarcados en el contexto del estudio del impacto y mecanismos involucrados en el origen temprano, ¿sí?, de alteraciones postnatales producidas por la exposición o consumo parental de alcohol, y en nuestra línea de investigación, que es biomédica experimental, se proyectan objetivos translacionales dentro del campo interdisciplinario de investigación referido a los orígenes tempranos del desarrollo de las enfermedades en el adulto. Sabemos muy bien que el consumo de alcohol es la quinta causa de mortalidad mundial, el tercer problema sanitario de gravedad en la sociedad y la segunda causa de retardo mental no genético. En este sentido, lo que se sabe hasta ahora en términos generales es que en Latinoamérica hay un alto consumo de alcohol por persona a nivel anual versus a nivel mundial, ¿sí?, como lo muestran estos cuadros, en donde se ve que Argentina en particular es el segundo país de Sudamérica con mayor consumo per cápita anualmente. El consumo de alcohol produce diferentes enfermedades en el adulto, están reportadas más de 200 enfermedades y lesiones no transmisibles, entre ellas las cardiopatías, neuropatías, pero en términos generales lo que es más llamativo y poco reportado es que hay patologías reproductivas asociadas al consumo de alcohol y que aún están en estudio. Además, la inducción de enfermedades de programación intrauterina, como lo que se llama actualmente programa infetal, refiriéndose a el síndrome de alcoholismo fetal o FASD, se refiere al abordaje de los orígenes prenatales embrioplacentarios tempranos. Y por otro lado, nos ha interesado recientemente empezar a abordar las alteraciones reproductivas postnatales como efectos transgeneracionales dados por el consumo paterno de alcohol y materno de alcohol.
En este sentido, lo que empezamos a investigar es la exposición de alcohol a nivel parental, pero tomando en cuenta que varias variables, como el genotipo, el sexo del individuo, la dosis, la concentración de alcohol, el periodo de exposición, el tiempo de exposición, toman relevancia a la hora de definir una línea de investigación en el laboratorio. Entonces, basado en estas variables a tomar en cuenta, comenzamos hace bastante tiempo, hace bastantes años, a establecer modelos experimentales y diseños que se refieren al consumo de alcohol con cierta analogía con el humano. En este sentido, entonces, comenzamos a definir qué modelo experimental in vivo es más adecuado o se acerca más homólogamente a la ingesta de tipo en el humano. Entonces, los modelos in vivo para el estudio de los efectos de consumo parental de alcohol se han establecido en rata y ratón, y en particular el ratón, que es la especie con de mayor uso en este campo de la toxicología. Nosotros empezamos a probar, digamos, diferentes vías de administración, y en este sentido tenemos posibilidad, digamos, de hacer tratamientos de inyección intraperitoneal, intragástrica o dietas líquidas, como se ha reportado ampliamente en la literatura, en donde en general el modelo se trata con determinados pellets en donde se adiciona alcohol. Sin embargo, nosotros optamos por un modelo de ingesta de alcohol a través del agua de bebida, en donde manejamos concretamente concentraciones o dosis de alcohol que son homólogas al tipo de ingesta de alcohol en el humano. En este sentido, también tomamos en cuenta la ruta de administración, ¿sí? La concentración y dosis de alcohol, basándonos en este cuadro comparativo que está basado en la ingesta en el humano, que se define como un trago con el consumo de 12 a 14 gramos de alcohol o de etanol puro, que equivale a un vaso de vino, por ejemplo, o una lata de cerveza. En este cuadro se pueden ver que según el tipo de bebida, ¿sí? La cantidad de vasos ingeridos que se pueden consumir por día produce ciertos tipos de alcoholemias. Las alcoholemias más bajas, que están clasificadas como del orden del tipo de bebedor social o leve, van del rango de 5 a 30 miligramos por decilitro, mientras que el consumo de vino va a producir entre 30 y 50 o hasta 100 miligramos por decilitro, que es la unidad básica de comparación con los modelos experimentales. Y en este sentido, lo que tomamos en cuenta es que en la literatura hay alto consumo o frecuencia de consumo de las bebidas, digamos, que producen alcoholemias bajas o moderadas, ¿no? Como se indica en la tabla. En este sentido, las bebidas más consumidas son el vino, la cerveza. Básicamente la cerveza es lo que está más difundido hoy en día, aunque recientemente ya están aplicando se está aplicando el consumo de bebidas de mayor porcentaje de etanol. También para definir un modelo murino experimental para estudiar los efectos reproductivos, tenemos que tener en cuenta las equivalencias de las edades de los ratones con respecto al humano. Entonces, en esta primera esquema, se muestra que si nosotros tomamos animales que están en el orden de 34 o 50 días de edad, corresponde a un periodo puberal o pubertad en el ser humano, y si son ratones de 60 días, ya estamos hablando de ratones adultos, o sea, de un periodo de adultez.
Con respecto a la exposición en un modelo murino gestacional, cuando hablamos de un periodo gestacional de exposición, tenemos que tener en cuenta los periodos gestacionales que están divididos en el periodo de preimplantación, ¿sí? La implantación, cuando es que ocurre en el ratón, un periodo de posimplantación temprano que va del periodo de gastrulación a organogénesis, que es cuando se forma el embrión y se establecen los órganos primordiales. A partir de ese periodo ya comienza una etapa fetal o gestación media y finalmente una etapa perinatal y neonatal, que es la gestación a término y los primeros días de vida en el modelo experimental. Entonces, tomando en cuenta básicamente el periodo gestacional, digamos, estudios en la gestación murina, otro tema que tenemos que tener en cuenta es la equivalencia con respecto al humano. En la gestación murina, los primeros días que van del día 1 hasta el día 9 de gestación, el desarrollo transita por el periodo pregestacional o preimplantatorio y llegamos al estadio de organogénesis, en donde la equivalencia con el humano se refiere al primero o segundo mes del embarazo. Entonces, en este cuadro lo que se ve en esta tabla es que el periodo embrionario de organogénesis, los primeros meses o las primeras semanas de gestación en el humano, el embrión es altamente susceptible en cuanto a la formación de órganos como el sistema nervioso central y cardíaco, básicamente. Son los dos principales sistemas de mayor susceptibilidad y que pueden estar mayormente afectados frente a la exposición de tóxicos como la exposición a alcohol. Nosotros entonces, tomando en cuenta estos periodos, empezamos a definir dos líneas en el laboratorio, dos líneas de investigación. Una es la línea masculina y otra es la femenina, y comenzando por la línea masculina, quería contarles un poco qué es lo que estamos haciendo últimamente con respecto a el estudio de los efectos del consumo por el padre, o sea, paterno o masculino. Se sabe que en el hombre el consumo crónico fuerte, es decir, que son bebedores severos, que pueden estar ingiriendo 180 mililitros de alcohol por día durante todos los días, ¿sí? Crónicamente durante un año, este tipo de consumo produce efectos a nivel de la función reproductiva testicular, como ser la espermatogénesis alterada, hay teratosospermia, hay pérdida de células germinales, hay fibrosis peritubular, hay disfunción del eje hipotalámico hipofisario testicular. Clínicamente, este hombre alcohólico presenta hipogonadismo, retraso en la maduración sexual, feminización, disfunción sexual y alteración de la calidad del semen. En el hombre también el consumo crónico leve o moderado, no ya tanto fuerte, puede estar produciendo diferentes tipos de resultados y son todavía bastante variables clínicamente, y parece ser que no hay alteraciones fuertes de la espermatogénesis o en la concentración espermática. Lo que se ha visto también es que bebedores diarios presentan mala calidad del semen. Es decir, que según el tipo de ingesta, si es crónica o si es aguda o si es leve o moderada, todavía no está bien definido porque faltan estudios epidemiológicos o datos clínicos como para definir el tipo de efecto. A nivel experimental hay diferentes modelos desde hace bastante tiempo atrás, como ser modelos que muestran efectos crónicos de aplicación del 5 o 6% de etanol en el agua de bebida durante 20 semanas o 5 semanas en la rata,
produciéndose una reducción del contenido de espermatozoides o una reducción de la motilidad espermática progresiva. En el caso de nuestros estudios, desde hace bastante tiempo atrás, nosotros hemos visto que el 10% de etanol en el agua de bebida en un modelo murino híbrido particular se producen alteraciones morfológicas espermáticas. Estos efectos están relacionados con un tipo de alcoholemia que es moderada, ¿sí? Por lo tanto, sería equivalente a un bebedor moderado, de moderado a severo. Sin embargo, a pesar de estos estudios previos o antecedentes en la literatura, nos empezamos a cuestionar si el consumo moderado, semicrónico y crónico produce alteraciones testiculares y de qué tipo son las alteraciones morfológicas en los espermatozoides. Entonces, con estos antecedentes establecimos dos tipos de diseños experimentales. Uno es un semicrónico, aplicándolo sobre ratones machos adultos, el semicrónico, que trata de la intoxicación por 15 días de alcohol al 15% en el agua de bebida, o un tratamiento crónico que es 45 días de etanol en el agua de bebida al 10%. En estos dos casos analizamos los testículos y el epidídimo, y también empezamos a analizar la calidad espermática. Se sabe que para analizar los efectos testiculares y epidimarios, se sabe que en el testículo la espermatogénesis se transita o se produce durante 30 días, abarcando una fase de diferenciación espermática de 10 días, y luego los espermatozoides testiculares que ingresan al epidídimo ingresan en una etapa de maduración espermática cuyo tránsito transcurre durante 5 días. Todo lo cual nos da fundamento para decir por qué nosotros establecemos una exposición semicrónica de 15 días, que se refiere solamente a un efecto a nivel testicular, o una exposición crónica larga de 45 días, que ahí se refiere a el estudio de los efectos espermáticos, considerando desde el inicio de la espermatogénesis hasta la salida de los espermatozoides maduros mótiles en el cauda del epidídimo. El consumo de alcohol con este diseño semicrónico y crónico puede afectar la compactación de la cromatina, es decir, la integridad del ADN, y la formación de la cabeza del espermatozoide durante la espermatogénesis y el desarrollo durante el epidídimo. En los testículos de los machos tratados, lo que hemos visto es una reducción del epitelio germinal, una desorganización de este epitelio, taponamiento tubular, es decir, que hay ruptura de ese epitelio germinal, alterándose las moléculas de adhesión, ¿sí? Nosotros estudiamos por inmunohistoquímica proteínas de las uniones adherentes y uniones estrechas que constituyen la barrera hematotesticular. Por lo tanto, la barrera hematotesticular también está afectada. También vimos aumento de apoptosis a nivel tubular y una alteración en la proliferación de las células espermatogoniales, que tiene significado en el contexto de un arresto de la meiosis, o sea, del ingreso de la meiosis a nivel espermático. Cuando analizamos la morfología espermática de los espermatozoides maduros que extraemos del cauda del epidídimo, es decir, ya de la salida con el conducto deferente, vimos que hay una alta frecuencia de anomalías o alteraciones morfológicas de la cabeza del espermatozoide, como se muestra en la primera foto, en las figuras,
en donde vamos a observar alteraciones del acrosoma, o sea, de la vesícula acrosómica, alteraciones de la cromatina espermática, y estos dos parámetros van a dar cuenta de una menor capacitación espermática vista por parámetros in vitro que se refieren a hiperactivación de la motilidad o reacción acrosomal. Estos estudios se hacen con técnicas de fertilización in vitro en ratón y observando el tipo de motilidad o el tipo de reacción acrosómica en la cabeza del espermatozoide. Cuando analizamos en ensayos de fertilización in vitro en el ratón, lo que vemos sorpresivamente es que los ratones tratados con alcohol presentan un aumento de la velocidad de formación de pronúcleo masculino, ¿sí? Es decir, hay un mayor porcentaje de fertilización visto por ovocitos fertilizados versus el control, como se muestra en este gráfico, y eso da cuenta que la descondensación de la cabeza del espermatozoide, una vez que ha ingresado en el citoplasma del ovocito, está acelerado, ¿sí? Hay un proceso de descondensación de la cromatina espermática más veloz o con mayor velocidad que en el caso del espermatozoide de control. Unificando un poco los mecanismos y digamos, lo que nosotros pensamos que está ocurriendo es que la ingesta de alcohol produce estrés oxidativo a nivel testicular, eso afecta la espermatogénesis y la diferenciación espermática, llevando a teratosospermia, ¿sí? Esa teratosospermia, que puede ser entonces a nivel de la cabeza del espermatozoide, va a producir una menor compactación de la cromatina espermática y por ende la capacidad fecundante y de descondensación de la cromatina espermática cuando penetra en el ovocito va a estar acelerada, ¿sí? Por otro lado, si hay una alteración a nivel de la pieza intermedia del flagelo, eso va a dar cuenta de una reducción de la hiperactivación de la motilidad. A nivel epididimario, como en el epidimo ocurre la maduración y la preparación de los espermatozoides para la fecundación, las alteraciones en la modificación molecular de la membrana y de la cromatina espermática van a producir una disminución de la reacción acrosomal. Todos estos defectos van a dar un efecto en alteraciones de la interacción gamética y de la formación de la cigota posteriormente. Para resumir entonces esos resultados, sostenemos y vimos que la sincronía en la formación del pronúcleo masculino y singamia, y es decir, la fusión del pronúcleo masculino y femenino, están alterados. Y esta alteración, ¿sí? Este timing o velocidad de singamia alterado va a traducirse posteriormente en alteraciones, anomalías del desarrollo embrionario. En la primera imagen de gráficos, lo que se muestra son resultados resumidos de que con la ingesta de semicrónica de alcohol se va a producir en una etapa de preimplantación una disminución de la cantidad de embriones que están avanzados a nivel preimplantatorio. Por otro lado, esos embriones, si continúan durante una fase de implantación, va a haber una desregulación del desarrollo embrionario en estadios más adelante, es decir, en la implantación. Estas desregulaciones van a implicar alteraciones tanto en el control de la velocidad de diferenciación del macizo celular interno o de células como trofoblásticas, que son parte de la formación de la placenta. En cuanto al tratamiento crónico de alcohol en los ratones machos, lo que nos está produciendo es, desde inicio de los periodos de preimplantación, una disminución de la tasa de formación y diferenciación de embriones.
Por lo tanto, en este caso se ve claramente que hay un retraso en el desarrollo de diferenciación. En cuanto a la línea femenina, ¿sí? Yo les quería presentar en términos generales lo que se sabe hasta ahora, es que en los últimos años ha aumentado la ingesta de alcohol femenina en edad reproductiva. El consumo de alcohol regular de riesgo en mujeres fue del 8,5% y eso se refiere a una encuesta nacional de factores de riesgo del 2018. Ahora, hay pocos datos con respecto a la ingesta femenina de alcohol en la edad reproductiva. Es una asignatura pendiente que nosotros tenemos, que es lo que estuvimos charlando previo al inicio de la charla, por lo cual nos gustaría profundizar en cuanto a los datos epidemiológicos en este sentido. Sin embargo, nosotros nos empezamos a preguntar cuáles son los efectos crónicos y semicrónicos de la ingesta de alcohol sobre la función reproductiva femenina. Lo que se sabe es que en mujeres alcohólicas se suprime la liberación de LHRH a nivel hipotalámico, se inhibe la liberación de las gonadotrofinas, hay cambios en la edad de la menopausia. En roedores a nivel central hay diferentes modelos de administración de etanol en donde se ve un bloqueo del pico de LH. En cuanto a niveles, al nivel periférico y gonadal, en las mujeres alcohólicas se ve que hay incremento de los niveles de estrógenos, hay supresión de la liberación de estradiol, hay amenorrea y anovulación, o sea, la interrupción de la menstruación regular, disfunción también de la fase lútea, y a nivel de los de roedores lo que se ve son alteraciones en la regularidad del ciclo estral. En los efectos sobre la gameta femenina en modelos murinos es bastante controversial porque la exposición in vitro directa a alcohol o a etanol activa partenogenéticamente el ovocito, pero estos estudios no son relevantes en términos de analogías o homologías con lo que pasaría en un modelo in vivo o en un sistema humano. En este sentido, lo que tenemos que tomar es en cuenta solamente los datos de investigaciones biomédicas con exposiciones agudas sobre el animal o exposiciones crónicas. La exposición aguda produce o puede producir anomalías cromosómicas como aneuploidías durante la meiosis 1 y 2. Y por otro lado, la ingesta crónica de 5 a 10% de etanol por 30 días de tratamiento, lo que hace es una activación partenogenética y fragmentación del ovocito, llevando a un desarrollo embrionario retrasado. Estas son primeras investigaciones que datan del año 90, que las iniciamos nosotros, o sea, yo en la tesis de doctorado en el CEFIBO, CONICET, que es Facultad de Medicina. Sin embargo, todavía no es conocido si hay un efecto de ingesta semicrónica moderada de alcohol sobre la función ovárica y la calidad gamética. Entonces, recientemente hemos establecido un modelo también en hembras adultas de ratón, en donde tratamos por 15 días o 30 días y con alcohol al 10% en el agua de bebida, y lo que vemos es una alteración del ciclo estral, lo que implica que el consumo moderado de alcohol produce irregularidades y arresto del ciclo estral. Esto ocurre en el 80% de las hembras murinas tratadas, en donde se ve que hay un detenimiento de ese ciclo con arresto en diestro, que significa que hay una anovulación o un estadio, digamos, de no producción de fase lútea, ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros analizamos la función ovárica a través de estudios, por ejemplo, histopatológicos con cortes histológicos del ovario, vemos que al día 15 de tratamiento con alcohol al 10%,
hay una reducción de la formación folicular, o sea, de la foliculogénesis, con reducción de folículos antrales, aumento de folículos anormales atrésicos, una reducción de la formación de cuerpos lúteos. Esto se ve claramente en el recuento histopatológico de las estructuras ováricas. O sea que la ingesta moderada de alcohol reduce la ovulación, llevando a anestros, anovulación y equivalentes a menorrea o disfunción de fase lútea en humano. Cuando analizamos la calidad ovocitaria a través de técnicas de superovulación de ratones y extracción de los ovocitos del oviducto, lo que vemos es que la frecuencia de ovocitos en metafase 2 normal disminuye en las hembras tratadas, mientras que aumenta la frecuencia de ovocitos anormales en cuanto a metafase 2. Esto se ve con tinciones con fluorocromos y microscopía de fluorescencia, en donde se ve claramente que hay una pérdida de material genético en el citoplasma del ovocito que ha iniciado la metafase, la segregación de la metafase 2 cuando se ovula. Además, hay ovocitos que presentan una total disrupción de la placa metafásica con la pérdida de cromosomas o material cromatínico. Por otro lado, también hay un aumento de la frecuencia de ovocitos que están activados en forma partenogenética espontánea, visto por la liberación del segundo cuerpo polar en la membrana pericitoplasmática, y por otro lado lo que vemos es una formación de pronúcleo y anafase 2, que es el desarresto de la metafase 2 o de la meiosis 2. Estas alteraciones morfológicas, genéticas y posiblemente epigenéticas, aunque no está testeado, llevan a metafase 2 anormal, pérdida de cromosomas, genotoxicidad, ¿sí? Activación partenogenética, que puede ser diploide o haploide según la figura que antes estaba explicando, si se activa con extrucción de segundo cuerpo polar o no, y alteraciones posiblemente epigenéticas. Todos estos defectos son pronósticos de desarrollo anómalo del embrión. Entonces nos preguntamos si hay alteraciones en el desarrollo posterior o embriofetal. Entonces aquí entramos en otro campo de investigación en donde nos preguntamos si el consumo femenino, ¿sí? o masculino, o también masculino, produce alteraciones embriofetales y placentarias. Por un lado, el consumo femenino está asociado a lo que llamamos consumo materno de alcohol, que ahora lo voy a explicar un poco más. Entonces acá tenemos dos situaciones. El consumo femenino, que se refiere a una ingesta pregestacional, es decir, antes de la gestación, si esto tiene una consecuencia a nivel de alteraciones embriofetales, o si ese consumo femenino continúa durante los primeros estadios de la gestación, y eso a su vez lleva a alteraciones embriofetales. Por otro lado, el consumo masculino o paterno directamente va a ser referido a que si el padre es consumidor, qué efectos tiene su descendencia, o sea, el desarrollo de sus embriones y de la placenta. En ambos casos también nos preguntamos si estos tratamientos o estos tipos de ingesta llevan al desarrollo del alcoholismo fetal. Para definir un poco el FASD, que ustedes bien lo deben conocer, el FASD siempre se ha asociado como patología postnatal al consumo materno de alcohol durante el embarazo, ¿sí? Entonces, para definir un poquito más el FASD,
podemos tener caracterizado estas manifestaciones por malformaciones congénitas, cardiopatías, muerte embriofetal, retraso del crecimiento intrauterino y postnatal, retardo mental o alteraciones neurocognitivas. Hay una prevalencia bastante importante a nivel mundial de FASD en los niños nacidos de las madres consumidoras durante la gestación. En Estados Unidos aumenta bastante también. Por ejemplo, hay entre 800 y 8.000 bebés en Estados Unidos que nacen por día con el síndrome de alcoholismo fetal. Y en Argentina todavía nos preguntamos si hay estudios completos sobre la prevalencia de FAS o FASD. Diferenciando entre FAS y FASD como dos categorías dependiendo de la severidad de los efectos. Entonces, hay un riesgo de FAS en los nacidos vivos de 1 en 300, de 1 en 2000, y de estos niños el 30% presentan cardiopatías congénitas, además de problemas neurológicos. El consumo de alcohol durante el embarazo, ya sea crónico, excesivo y moderado durante la gestación, o consumo excesivo episódico en momentos críticos del desarrollo, va a establecer un patrón de ingesta dañino dependiendo del tipo de ingesta y que va a ser referido a alteraciones severas, ¿sí?, en los fetos, en la segunda fase de, digamos, de la gestación o a nivel neonatal temprano. La pregunta es si existen límites o umbrales mínimos de consumo de alcohol durante el embarazo que no produzca efectos. Otra pregunta que también se estarían haciendo en muchas unidades de salud es cuáles son las recomendaciones médicas actuales que se están dando generalmente, y cómo y cuándo y por qué los mecanismos que se inducen pueden afectar el desarrollo del embrión y del feto luego del consumo prenatal de alcohol. El consumo materno de alcohol. ¿Cuánto se consume durante el embarazo? De los embarazos anuales en Estados Unidos, el 40% de las mujeres ingieren algún tipo de bebida durante el embarazo, es decir, que consumen fuertemente en el tercer trimestre. El 12% de estas mujeres embarazadas reportaron haber consumido alcohol durante su embarazo, y el 3 al 5% beben fuertemente y excesivamente durante todo el embarazo. En Latinoamérica se registra un consumo de mujeres embarazadas del 40 al 60%, es decir, un quinto de las mujeres embarazadas tienen contacto con bebida alcohólica. En Argentina y Uruguay hay una alta prevalencia de consumo, al menos de un trago durante la gestación, como se reporta en algunos estudios locales, como Magri 2007 o López 2015, versus reportes de Estados Unidos y el resto de América Latina, que tiene el 10%, ¿sí? El 15% de las mujeres consumidoras embarazadas tienen al menos un episodio de consumo excesivo de alcohol, definiéndose a este episodio, el consumo episódico excesivo, al consumo de 4 o más tragos o bebidas en una sola ocasión, ¿sí? Es decir que nuestros países, Argentina y Uruguay, estamos encabezando un ranking de consumo per cápita en las mujeres embarazadas bastante importante y preocupante. El consumo materno de alcohol entonces desarrolla alteraciones en el desarrollo, ¿sí?, defectos al nacimiento que llevan a trastornos del espectro alcohólico fetal o FASD. A su vez, recientemente se ha sugerido que este FASD, como otras patologías a nivel postnatal, pueden estar originadas o podrían estar relacionadas con alteración placentaria.
Por eso nos estamos preguntando por qué se produce el FASD, cuáles son los factores digamos, de inicio, de origen, además de un efecto directo sobre el desarrollo embrionario o fetal, y en este sentido empezamos a abordar estudios placentarios, ya que cualquier falla a nivel de la placenta podría jugar un papel importante en la inducción de anomalías fetales y FASD, y aún en el desarrollo de enfermedades postnatales. La mayoría de las complicaciones del embarazo, como la restricción del crecimiento intrauterino o el bajo peso al nacer, la preeclampsia también, la muerte fetal, otras malformaciones, comparten una falla placentaria. La falla placentaria y una inadecuada placentación comprometen el desarrollo fetal y pueden llevar a diferentes enfermedades crónicas en el adulto. Por ejemplo, la ingesta crónica de alcohol relaja el miometrio, o sea, el útero, prolonga la gestación y el momento del parto. También disminuye el crecimiento de la placenta, produce vasoconstricción del cordón umbilical, produce insuficiencia placentaria, reducción del tamaño placentario, alteración del flujo sanguíneo y transporte de nutrientes. Hay riesgo de desprendimiento de placenta, hay elevada pérdida gestacional temprana, es decir, abortos espontáneos y restricción del crecimiento intrauterino. Estas alteraciones a nivel placentario también están homologadas por, posiblemente actualmente, por una inducción de patologías de tipo de preeclampsia. Entonces, con estos antecedentes nos estamos preguntando si las alteraciones placentarias que pueden estar inducidas por ingesta de alcohol durante el embarazo y aún en etapas tempranas tienen relación con la inducción de riesgo de FASD o de programación fetal de enfermedades del adulto, ¿sí? Y estas alteraciones pueden ser, por ejemplo, las reportadas como síndrome de placenta anormal o preeclampsia. Pero ¿cuál es la situación real o común de consumo de alcohol en la población femenina en edad reproductiva? Tomando en cuenta esta pregunta, empezamos a notar que en las encuestas y en la situación poblacional hay una gran proporción de mujeres consumidoras que continúan la ingesta de cantidades moderadas de alcohol durante la gestación temprana, es decir, en las 4 o 6 semanas luego de una posible fecundación, sin saber que están embarazadas. De las mujeres consumidoras que planifican el embarazo, hay un porcentaje muy bajo que suspende el consumo de alcohol. Y por otro lado, el 70-85% de mujeres que consumen de 1 a 2 tragos por ocasión antes de la gestación continúan consumiendo la misma cantidad luego de enterarse del embarazo. En una encuesta realizada en el Hospital Fernández de Cava, se ha visto que cerca del 60% de las mujeres que están embarazadas han consumido alcohol durante el primer trimestre. Por lo tanto, la alta prevalencia de consumo de alcohol por parte de la mujer en edad reproductiva hasta el primer mes de embarazo, la alta tasa de consumo durante embarazos no planificados, la continuación de consumo femenino hasta el primer trimestre llevan a definir el tipo de consumo materno de alcohol que va desde antes de la gestación y hasta la gestación temprana. Y aquí definimos entonces una nueva terminología que la referimos como consumo materno perigestacional de alcohol. Para estudiar esta problemática abordamos modelos y diseños experimentales también en ratón hembra adulta, en donde administramos etanol al 10% desde antes de la gestación, 15 días,
y continúa la ingesta de alcohol durante la gestación temprana hasta el día 10 de gestación, que es el periodo de organogénesis. En el periodo de organogénesis se producen alcoholemias bajas, ¿sí? Y ingesta de etanol puro bajo, que corresponde a un bebedor de tipo leve o moderado social. Por otra parte, también nos cuestionamos si este diseño experimental o este tipo de consumo puede llevar a largo plazo, a término, ¿sí? a defectos compatibles con el FASD y además con la inducción de placenta anormal. Entonces, recientemente nosotros hemos publicado un estudio en donde administramos etanol, entonces hasta la gestación temprana en los ratones adultos, y hasta el día 8, hasta el día 10, que sería gastrulación y organogénesis temprana, y hemos visto que a término, es decir, justo unos días, un día o dos antes del nacimiento, se producen anomalías placentarias e importantes en el laberinto y en la zona de unión de la placenta. Este laberinto sería equivalente a las vellosidades coriónicas de la placenta humana, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos, ya sea en la gestación temprana hasta el día 8, gastrulación, o hasta día 10, que sería el segundo mes, o sea, 4 o 6 semanas de embarazo, ya tenemos alteraciones histopatológicas de la placenta. Cuando analizamos los fetos de estas placentas anormales, encontramos alta frecuencia de malformaciones fetales, como ser alteración de la formación craneofacial, ¿sí? Con disrupción de desarrollo del tubo neural, que lleva a alteraciones de cierre de cavidad ósea, alteraciones del desarrollo óseo y de la densidad ósea, además de defectos a nivel del cierre de la pared abdominal y desarrollo de miembros. Lo que sí vimos es que no se produce restricción de crecimiento intrauterino, sin embargo, hemos notado un aumento del peso fetal, con lo cual podríamos estar frente a un caso de macrosomía fetal que sería similar a lo que ocurre en las mujeres diabéticas gestantes. También se afectó el índice de crecimiento fetoplacentario. Esto va a dar cuenta de alteraciones a nivel placentario referidas como insuficiencia funcional de la placenta. La siguiente pregunta es si estas malformaciones y anomalías del crecimiento fetal a término se desarrollan tempranamente, es decir, si aparecen en la organogénesis, además si se induce cardiopatía embriofetal temprana y si se desarrolla tempranamente alteraciones de la placenta. Para abordar estas preguntas, hemos empezado a analizar estadios más tempranos que no son a término, sino en fases medias de la gestación murina, en donde analizamos la unidad fetoplacentaria a nivel fetal y placenta, y a nivel del feto abordamos estudios a nivel cardíaco y a nivel cefálico-facial. En los fetos de día 13 lo que encontramos es que hay un aumento entonces de malformaciones fetales, ¿sí? Craniofaciales, abdominales y de miembros, y a nivel del corazón de estos fetos observamos cardiopatía fetal temprana. ¿Cómo lo abordamos? A través de estudios histopatológicos y de una serie de técnicas moleculares, en donde vemos, con lo cual vemos menor desarrollo de los tejidos de aurícula y ventrícula, o un menor espesor del miocardio ventricular, y menor desarrollo trabecular y del endocardio cardíaco. Por otro lado, analizamos algunos parámetros moleculares que nos dan cuenta de alteraciones en la proliferación y apoptosis, ¿sí?
en los corazones de los fetos tratados. Y a nivel de microscopía electrónica de transmisión, lo que sí vemos es que los cardiomiocitos están afectados a nivel sarcomérico, ¿sí? Y a nivel mitocondrial, con lo cual nos va a dar, digamos, concordancia con una anomalía de la frecuencia cardíaca fetal ex útero. Hay una alteración, por lo tanto, de la función cardíaca. También observamos el aumento de estrés oxidativo fetal a través de diferentes técnicas, como decir la medición de actividad de catalasa, la actividad de la superóxido dismutasa o nitración proteica, o alteraciones en la producción de óxido nítrico, como se muestra en estas figuras de fotos que son con técnicas histoquímicas, en donde se revela un aumento de la actividad de la óxido nítrico sintasa y producción de óxido nítrico en los corazones de las hembras tratadas, o sea, de los fetos de las hembras tratadas. Por otro lado, analizando la morfología, el crecimiento de la placenta y su correlación con el desarrollo fetal, vemos que los fetos de las hembras alcohólicas presentan anomalías placentarias, mostrándose una alteración del laberinto, del desarrollo del laberinto. Vale decir que el laberinto es el lugar en donde se produce la circulación materno-fetal, donde hay una red vascular importante que tiene que estar íntegra para tener intercambio nutricional y gaseoso adecuado. Cuando entonces correlacionamos los estudios entre placenta madura de día 13 y la placenta madura de día 18, las anomalías que nosotros encontramos en las unidades fetoplacentarias de las hembras tratadas correlacionan exactamente con las mismas patologías entre estadios tempranos de gestación y estadio a término. Es decir, que hay una disminución del área de intercambio nutricional, que es el área del laberinto, y un aumento del área de la zona de unión, que da otro tipo de nutrición al feto. Es decir, que hay una desregulación en el desarrollo de la cara fetal a término. Para seguir abordando entonces estudios, decir, sobre el origen de estas anomalías fetales, seguimos bajando en el estadio de desarrollo gestacional y empezamos a analizar qué es lo que ocurre en la organogénesis, aun cuando todavía está expuesto al alcohol los embriones. Analizamos entonces embriones de organogénesis y ahí notamos que hay menor crecimiento embrionario, ¿sí? Y hay un aumento importante de las anomalías del desarrollo del tubo neural con microcefalia, ¿sí? El desarrollo del tubo neural anómala, que se refiere a que no cierra esa línea media de tubo neural, va a dar cuenta de la alta frecuencia de alteraciones craneofaciales que encontramos en los fetos a término, ¿sí? Por otro lado, la cardiogénesis embrionaria también está afectada de la misma manera que vimos en los fetos de día 13 y de día 18. Ahora, el desarrollo embriofetal depende de una adecuada placentación, entonces con este motivo también abordamos el desarrollo de la placenta temprano y ahí nos vamos a estar ubicando en estadios muy tempranos del desarrollo de la placenta, de la cara materna y de la cara fetal, que se refieren a cómo evoluciona, digamos, el endometrio materno que está desidualizado cuando ocurre gestación y cómo es el desarrollo de la cara fetal que parte a partir del desarrollo del trofoblasto que deriva específicamente del desarrollo del embrión. Tomando en cuenta
estos dos tipos de desarrollo, que es la cara materna por un lado y la cara fetal. Primero les quería mostrar en términos muy generales y rápidamente cuáles son los principales defectos o alteraciones que encontramos en la formación de la cara materna temprana. En el sitio de implantación temprano, en organogénesis, ¿sí? Lo que vemos es un colapso, por decirlo de alguna manera más rápidamente, una menor expansión luminal de la circulación materna en la decidua, es decir, que hay un menor flujo sanguíneo de materno hacia la cara fetal que se está formando. Esto está en correlación con alteraciones de factores angiogénicos como el factor de vascular de crecimiento endovascular, que es el VEGF, y sus receptores. En el sitio de implantación temprano, entonces, de las hembras tratadas, vemos una reducción de los espacios luminales de las arteriolas espiraladas y una menor remodelación de la pared muscular arteriolar. Por otra parte, en el mismo sitio de implantación, analizamos el inicio de la cara fetal de la placenta. Entonces, en este cuadro que vemos en esta diapositiva, vemos que el desarrollo del laberinto está reducido. Y se acuerdan que en el día 13, la placenta de día 13 tiene un menor desarrollo del laberinto que se ve por una menor vascularización fetal. Esto mismo correlaciona en la organogénesis, cuando analizamos el sitio de implantación y la histopatología del laberinto de estos sitios de las hembras alcohólicas. El menor desarrollo trofoblástico, entonces, produce alteraciones morfológicas de las células trofoblásticas y menor vascularización del laberinto, y esto se asocia con un aumento de estrés oxidativo e hipoxia en el tejido. Sin embargo, también nos seguimos preguntando si aún los embriones más tempranos que organogénesis, es decir, embriones que están transitando la etapa de preimplantación, están afectados, y estos defectos podrían estar relacionados con los defectos en la organogénesis. Entonces, nos preguntamos si se originan tempranamente en estadios de preimplantación. Para eso intoxicamos también los ratones hasta el día 4 de gestación, durante 15 días antes de la gestación y durante 4 días después de la preñez. Extraemos embriones y lo que observamos es el desarrollo del blastocisto, y en este caso vemos que hay un retraso en el desarrollo y diferenciación del blastocisto, dado por una menor expansión de los embriones y una menor tasa de inicio de la implantación, que es a través del hatching, ¿sí? O de la extrusión del embrión de la zona pelúcida. Hay una desregulación de la cavitación y expansión que conduce a defectos morfológicos del blastocisto dependiente de la funcionalidad del trofoectodermo. Cuando analizamos por qué ocurren estos defectos a nivel de las células del linaje trofoectodérmico del macizo celular interno, vemos por un lado que las uniones adherentes y uniones estrechas que son importantes para la morfogénesis del embrión, ¿sí?, están alteradas en los embriones de las hembras alcohólicas. En las hembras alcohólicas lo que se ve son blastocistos con disrupción de la expresión de la E-caderina o de moléculas como la Z-ocludens, que son moléculas que participan justamente en la expansión del blastocele, del embrión. Por otro lado, esos embriones, esos blastocistos, presentan una alta tasa de apoptosis
vista por un aumento de células marcadas en macizo celular interno o en el trofoectodermo, tanto mural como polar. Estas alteraciones en la diferenciación trofoblástica en la fase organogénica sugieren también entonces diferenciación alterada del trofoectodermo periimplantatorio. Para abordar este problema, entonces, lo que vemos es que si hay una menor cavitación y una menor expansión del embrión, del blastocisto, eso podría llevar a un menor desarrollo del cono ectoplacentario, es decir, del trofoblasto en posimplantación temprana. Lo que sí vemos entonces en este sentido es que las hembras alcohólicas presentan una menor diferenciación trofoblástica y una menor invasión del trofoblasto. Estos dos son parámetros muy importantes para la formación y desarrollo de la cara fetal de la placenta, en correlato con la remodelación de la cara materna. Es decir, que para la formación adecuada de la placenta necesito tener una adecuada formación y desarrollo de la cara materna, que sería la decidua o la decidualización, y por otro lado, una adecuada diferenciación e invasividad del trofoblasto para formar la cara fetal. ¿La ingesta de alcohol hasta preimplantación afecta el desarrollo fetoplacentario a término a largo plazo? Esa es la última pregunta que nos hemos estado haciendo y que hemos publicado recientemente. Y en este sentido, lo que hicimos fue, con el mismo diseño, administrar alcohol durante 15 días previo a la gestación, continuando la ingesta al 10% hasta el día 4 de gestación, y luego de la suspensión del alcohol y continuando con agua solamente en la bebida hasta el día 18, analizamos los fetos y las placentas. Lo que vemos es, sorpresivamente, que hay efectos similares, ¿sí?, en la placenta y en los fetos, como los que hemos observado cuando administramos alcohol hasta la organogénesis. Es decir, que cuando la madre toma alcohol en forma perigestacional, desde antes de la gestación hasta el día 4, que es preimplantatorio, se afecta de la misma manera las placentas, la circulación materno-fetal, y aumenta la frecuencia de malformaciones fetales, craniofaciales y de miembros también en los fetos a término. Estas alteraciones placentarias entonces podrían estar correlacionando también con el origen gamético de defectos. Los ovocitos maduros entonces con morfología nuclear alterada se presentan en alta frecuencia en las hembras tratadas, ¿sí? Hay una elevada frecuencia de alteraciones de la metafase 2 con pérdida de la cromatina, que eso podría implicar cromosomas rezagados, que es una pregunta que estamos empezando a abordar. Y por otro lado, hay una alta tasa de activación partenogenética vistas por aumento de ovocitos que están en estadios de telofase 2 o de formación de un pronúcleo, o sea, activación partenogenética haploide. Bueno, como conclusión general, vemos que el consumo materno perigestacional de alcohol hasta la gestación temprana, que sería el primer mes de embarazo, induce defectos fetales y placentarios que pueden llevar al desarrollo de malformaciones congénitas y anomalías del crecimiento intrauterino compatibles con manifestaciones del FASD. Por otro lado, las anomalías del desarrollo temprano por consumo parental de alcohol podrían tener un origen gamético y o embrionario preimplantacional de tipo oxidativo, genotóxico, mutagénico y aún epigenético.
el desarrollo de anomalías congénitas, desórdenes del crecimiento intrauterino, el FASD, enfermedades postnatales a largo plazo, inducidas por la ingesta paterna y materna perigestacional de alcohol, podrían originarse tempranamente durante la organogénesis y ser causadas por alteración placentaria, detectada prenatalmente como complicaciones del embarazo, preeclampsia, síndrome de placenta normal, entre otras. Bueno, muchas gracias. Aquí les presento los miembros actuales de mi grupo de investigación. La doctora Gisela Gualdoni, que es investigadora docente de la UBA, es becaria postdoctoral de la agencia. El doctor Cristian Sobarzo, que es investigador docente de la UBA. La licenciada Camila Barril, que es becaria doctoral de la agencia, y la bioquímica Liliana Pacheco, que es becaria doctoral de CONICET. Camila está abordando todos los estudios de la placentación en fetos de día 13. Liliana está abordando toda la línea de estudios de investigación en la línea paterna, bueno, con la colaboración de otros investigadores de nuestro ámbito académico y del exterior. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, quedo abierta a las preguntas que puedan surgir. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer. Estábamos todos acá apasionados, un grupo grande que se generó aquí. El doctor Cianella, Ricardo Cianella, consultaba acerca, bueno, primero agradecía la presentación, y era si era posible estratificar los efectos en el feto por la etapa de exposición al alcohol en el estudio perigestacional, ya que al incluir el periodo de organogénesis no es posible evaluar si la noxa actuó en un periodo pregestacional o de organogénesis. Y luego aclaró: la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si se comenzaba con la ingesta en el día 0 y no en el día 15 previo? Si hubieras, o sea, si la ingesta comienza en el día gestacional 0 o 1, puede ser, y no cuando 15 días previos, previo. como aclaró en el último slide. Ok, sí. Mira, nosotros, o sea, por literatura está ampliamente reportado que la exposición o la exposición o la administración de alcohol durante la gestación en diferentes periodos, ya sea durante toda la gestación o durante la organogénesis o aún en etapas agudas, o sea, en momentos particulares de la gestación, produce alteraciones embrionarias, fetales a término, ¿sí? Aún postnatalmente también. Por ejemplo, hay estudios donde se reporta que la ingesta o la administración durante toda la gestación, por lo menos en el modelo murino rato-ratón, produce alteraciones a término y postnatalmente, ¿sí? Esos estudios están muy ampliamente ya reportados, entonces nosotros nos abocamos a otro tipo de enfoque, que es la ingesta previa, ¿sí? La ingesta previa que continúa durante los primeros estadios o los primeros días de gestación, que son muy tempranos en el ratón, cuando se pensaba que durante la preimplantación no había efectos, ¿sí? A eso nos interesó más, porque es una situación de consumo más común quizás encontrar en la población humana. Entonces, ese es, nuestro modelo se aboca a el estudio de la ingesta previa y que continúa hasta los momentos de gestación temprana. Ahora, si un estudio último que estuvimos haciendo es si la exposición directa del alcohol del día 1 hasta el día 4, que es en la etapa preimplantatoria en el ratón, esa exposición de alcohol a las mismas alcoholemias que produce nuestro modelo
que son 20 miligramos por decilitro, están alterando el desarrollo de los blastocistos, ¿sí? El desarrollo de los blastocitos están retrasados y además presentan estrés oxidativo, ¿sí? Presentan anomalías de la diferenciación del linaje del macizo celular interno y del trofectodermo, además de otras alteraciones. No sé si contesta. Creo que sí. ¿No, Ricardo? Estás muteado. No sé si podés hablar o querés escribirlo. Mientras tanto, como gustes, y hago por honor al tiempo, que estamos un Sí, poquito extendidos, la sí, doctora Cristina de Gaetano, a ver si contestó el doctor Ricardo. Bueno, vamos a consultar acá. Teniendo en cuenta, la doctora Cristina de Gaetano consulta, teniendo en cuenta el impacto del consumo de alcohol en la etapa periconcepcional, la prevención está en no consumir alcohol si va a tener relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo, ya que la recomendación de alcohol cero en el embarazo es insuficiente para prevenir los efectos negativos del alcohol. Y por otro lado, estudiar la histología de la placenta podría acercarnos a un diagnóstico del espectro de malformaciones asociadas al consumo de alcohol. Ya nos daría información del consumo de alcohol en el primer trimestre, dado el efecto del alcohol en la angiogénesis misma. sí. Sí, por un lado, con respecto a la primera pregunta, la recomendación sería que la mujer en la edad reproductiva tendría que controlarse con respecto a las ingestas excesivas episódicas, ¿no? Típicas del fin de semana, ¿no? Para no afectar, digamos, su capacidad reproductiva y su pool ovocitario o ovárico, ¿no? Que haya más conciencia, digamos, con respecto al cuidado de su sistema reproductor. O sea, no, ahí no se puede recomendar cero ingesta, ¿sí? Pero sí se puede recomendar la moderación o el consumo controlado, ¿no? de ingestas crónicas, excesivas o episódicas. Eso por un lado. Durante la gestación, lo que se recomienda es que cero gota de alcohol en cualquier momento. O sea, si está planificando el embarazo, más todavía, ¿sí? Por otro lado, con respecto al tema de la placenta, sí, sería interesante empezar a observar o a tomar en cuenta el seguimiento del desarrollo no solamente fetal, sino también placentario, el crecimiento de la placenta. Cuando se hacen ecografías, hacer estudios de tipo ecodoppler, ¿sí? Para ver cómo está la circulación placentaria, si hay insuficiencia placentaria, si puede haber hipertensión placentaria, o sea, una serie de baterías diagnósticas dentro de lo que se maneja en la clínica de obstetricia, hasta seguir buscando otros marcadores que pueden ser sanguíneos, que actualmente se está investigando sobre esos marcadores a nivel sanguíneo para diagnosticar anomalía placentaria, ¿sí? Hoy en día hay algunos marcadores que dan cuenta de anomalía placentaria relacionadas, por ejemplo, con la preeclampsia o con insuficiencia vascular, que es lo más importante, que es lo que se produce con la ingesta de alcohol durante el embarazo. Bien. ¿Sí? Entonces, sí, el tema del seguimiento de la placenta es diagnóstica y es origen de posible patología posterior. Sí. Gracias, Elisa. La doctora Mercedes Sáenz Tejera, que es cardióloga infantil, la felicita por su exposición y le consulta que cuando se refiere a las cardiopatías congénitas, en realidad son alteraciones de la estructura de los cardiomiocitos. ¿Pudieron encontrar malformaciones mayores cardíacas? Eh,
O sea, estructuras mayores cardíacas, no sé si se refiere a la anatomía del corazón. A la anatomía Nosotros, del corazón, supongo, ok, y que el médico lo haya expresado. nosotros, claro, nosotros no tenemos esas herramientas para investigar en modelos experimentales, ¿sí? Pero sí encontramos histopatología alterada del miocardio, tanto auricular, pero particularmente del ventrículo izquierdo, y alteraciones celulares, moleculares y ultraestructurales. En parte, en resumen, las mostré en la presentación. Encontramos eso a nivel embrionario, desde que se comienza a formar el corazón a nivel embrionario, la organogénesis en el feto, ¿sí? Y actualmente estamos tratando de abordar a término y neonatal. ¿Sí? Bueno, la verdad que pareciera que el espacio temporal nos ha quedado acotado con todas las preguntas que hubiéramos querido hacer, pero estamos sumamente agradecidos por su presentación. Los mensajes son todos de felicitaciones y de agradecimiento, un tema muy interesante para hacer la difusión correspondiente, así que esta presentación queda grabada para que entre todos los colegas podamos compartirla y seguir aprendiendo junto a ustedes. Doctora, Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias a todos por el interés. Quedo abierta a cualquier consulta, cualquier comunicación, bueno, o a futuras interacciones que se puedan dar. A mí me encantaría seguir participando con ustedes también en los encuentros de webinar y bueno, quedo abierta, ¿no? Para poder difundir también lo que nosotros hacemos y que esté en conexión, digamos, con la clínica y con los casos que ustedes presentan o que ustedes están viendo, ¿no? Así que bueno, estoy súper agradecida por el No, interés. gracias a usted, a todos los que se han conectado. Nuestros webinars quedan grabados en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, en la subcomisión DOHA. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Bueno, Elisa, gracias. nuevamente. A Muchas cada gracias y disculpen por la extensión del tiempo. placer. Muchas Bueno, gracias. Adiós. gracias, Muchas gracias. gracias, adiós. Adiós. Gracias.